está grabando, sí. Entonces, la primera parte, en realidad que yo les voy a avisar hasta dónde, no es mi materia de prueba, ¿ya? Es solamente como conocimiento general, que tiene que ver entonces con los primeros personajes que se encargaron de realizar el estudio anatómico, ¿ya? Tanto anatomía comparativa como humana, y los distintos enfoques que hoy en día se utilizan para el estudio de anatomía, ¿ya? Desde el punto de vista, ¿sí?, regional, funcional, ¿ya? Sistémico, y hay un sinnúmero de enfoques en cómo se puede abordar lo que es la anatomía. Entonces, como repito, vamos a mencionar algunos eventos importantes y personajes que hasta el día de hoy se conocen y se comentan bastante como fundadores de la anatomía, y luego ya pasamos a lo que es materia dura susceptible de evaluación, ¿ya? Tiene que ver con el empleo de los términos más básicos que se utilizan tanto en anatomía como en realidad en cualquier área de la salud, ¿ya? Que son, ¿cierto?, la utilización de las referencias anatómicas: plano, eje, movimiento, posiciones, etc. Bien. Bueno, ya me había presentado el día miércoles, así que eso ya está dicho. Anatomía entonces es una palabra compuesta que justamente se refiere a que a través de los cortes o disecciones yo puedo explorar y observar qué es lo que hay en cualquier tejido. ¿Ahí sí? Sí, no, dale. Sí, adelante. Ya, por lo tanto, la palabra en sí, y es como va a suceder en muchos términos de estructuras, semánticamente se puede descomponer y podemos determinar más o menos a qué significa, ¿ya? Desde la palabra propiamente tal, palabra anatomía, que justamente significa cortes, ¿ya? Y que a través de los cortes yo puedo observar, ¿ya? Disecar, puedo explorar, ¿ya? Investigar, finalmente, que a través de los cortes de tejido saber qué es lo que hay, qué nos compone y para qué sirve. Y esa pregunta de en adelante, ¿para qué sirve?, significa entender la función de las estructuras, ¿ya? Y cómo estas a su vez se integran con otros tejidos, sistemas, etc., para finalmente constituirnos a nosotros y a cualquier ser vivo. Entonces, uno de los personajes que se destaca dentro de la historia es Pérgamo Claudio Galeno, el cual fue uno de los primeros autores, de hecho un texto conocido, ¿cierto?, de este personaje, que fue uno de los fundadores de la anatomía humana, junto con Vesalio, que es uno que les voy a mostrar más adelante. Y si bien acá dice como cirujano, etcétera, de la experiencia que tuvo en esa época con gladiadores, pensemos que hace miles de años ya la ciencia no era tan evolucionada como hoy en día. En realidad cualquiera con un cuchillo en la mano era cirujano, ¿ya? Y por lo tanto lo que comenzó a hacer fue justamente en esa área observar cómo estábamos compuestos a través de las heridas que se observaban en los gladiadores, y rápidamente tratar de buscar alguna solución para reparar. Y ahí dentro de esas soluciones habían unas que hoy en día sabemos que no son viables, ¿ya? Para, por ejemplo, hemorragias, tomar un poco de tierra y tapar la hemorragia. Sabemos que eso después de un foco infeccioso garantizado, ¿ya? O tratar, ¿cierto?, de reparar alguna fractura, que por lo que sí podemos hoy día considerar que se utiliza todavía, inmovilización. Adelante. Y esperar entonces que el propio tejido se vaya reparando mediante su proceso inflamatorio, de proliferación, reparación, etc. ¿Ya? Entonces, este personaje, considerado junto con Vesalio, que es lo que les voy a mostrar, funda las bases de la anatomía, ¿ya?, a través de la exploración más básica que uno se puede imaginar, ¿ya?, de observar bajo la piel, ¿ya?, y mediante, como les decía, heridas, traumas, podía investigar y hacer una descripción de finalmente cómo estábamos compuestos. Quizá hoy en día es lógico y bastante fácil pensar que hay elementos que en nuestro cuerpo nos enseñan de pequeños, como la sangre que transporta gases, nutrientes, etc. ¿Ya? Pero en esa época no había esa noción, ¿ya?,
y prácticamente se pensaba que incluso en los vasos sanguíneos recorría aire o el alma de los sujetos, ¿ya? Como algo etéreo. Entonces, trató de ser lo más objetivo y lo más científico para ir determinando que habían elementos en nuestro cuerpo que eran importantes para mantenernos vivos, ¿ya? Por ejemplo la volemia, mantenernos en un volumen constante, ¿ya? Y lamentablemente, ¿cierto?, dentro de las soluciones no era aplicar suero, ¿ya? Sino que a veces cualquier fluido, ¿ya? Y finalmente garantizaba también la muerte del sujeto. Entonces, los primeros cimientos de una anatomía científica, y aparte por Galeno y un par de personajes más, tratando de describir cómo funcionábamos, cómo estábamos compuestos, ¿ya? Y dentro de sus dibujos, bueno, está justamente este que ven acá, para que vean que ese es el paciente que le llegaba, ¿ya? Y relataba entonces heridas, lesiones, traumas y sus probables efectos. Y que trataba de dar solución, ¿ya? Entonces, justamente ahí muestran lesiones. O sea, yo me veo con eso y creo que no creo que haya sobrevivido. Entonces, mostraba distintas lesiones, ya cómo las reparaba, cómo algunas eran más graves que otras, ¿ya? Y de esa manera iba dando una característica de importancia, ¿no?, según el área corporal y los órganos que se dañaban o las estructuras que se dañaban. La imagen que ven acá, bueno, además que está invertida, y se dan cuenta porque el corazón está en el otro lado, y aparte que el texto está al revés, aunque no creo que se alcance a leer. De todas maneras, hay personas que tienen el corazón en el lado opuesto, ¿cierto? Eso se llama ¿cómo? ¿Alguien conoce? ¿No? Son gente que anda a veces con una medallita o un distintivo o una pulsera y que dice esa condición. Se llama situs inversus. Situs inversus. Que finalmente dice que tiene todo invertido en el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, claro, por eventual trauma, accidente, usted ve la cadenita y dice situs inverso, perfecto, el corazón lo tiene al otro lado. Y los órganos también, dispuestos en el lado opuesto del cuerpo. Entonces, el primer punto que dice acá que la musculatura, ¿cierto?, está activada por nervios, es algo que hoy en día se sigue estudiando y se sigue describiendo desde el punto de vista de la fisiología, desde el punto de vista de la neuroanatomía. Y él fue uno de los que entonces ya generó esa respuesta, ya decir cómo es posible que nosotros nos movamos, ¿ya? Y no era por generación espontánea, ¿cierto?, una contracción muscular, sino que había un tejido que anclado se conectaba o tocaba, por decir, a otro y generaba su estímulo, ¿ya? Algo bien básico dentro de la fisiología o de la anatomía, pero que sin microscopio, sin algún implemento científico, ya podía ser un descubrimiento bien importante. Identificar, ¿cierto?, que un sistema nervioso era jerárquicamente superior al resto también era un hallazgo importante, ya que básicamente todos los sistemas se ordenan bajo él, ¿ya?, para obedecer ya sea a estímulos nerviosos o a control endocrino, etc. Y que hoy en día sabemos que desde el punto de vista del desarrollo el sistema nervioso es el primero, de hecho, que parte su desarrollo en el periodo embrionario y por lo tanto es el que más tiempo lleva en su organización. ¿Profe, él también le dio nombre a los sí, y que hoy en día los nombres han pasado por lo menos unos 8 o 10 cambios. ¿Ya? Entonces, claro, podríamos decir que también da las bases de la nómina anatómica, ¿ya?, para ir dándole nombres a órganos, que fue lo más simple, pero de ahí en adelante a estructuras cada vez más pequeñas, a medida que se iban dividiendo. Por ejemplo, el circuito nervioso, el circuito vascular, arterias y venas, ¿ya?,
y un montón de elementos que cada vez se hacían más pequeños y que a medida que se podían observar mejor, se le iba dando un nombre. Ahora, estamos compuestos, si el ejemplo, por ejemplo, es de vasos sanguíneos. Hay vasos, arterias y venas que son de gran calibre, ¿ya? Y que prácticamente todos los tenemos, sin excepción. Una arteria aorta, por dar un ejemplo. Pero hay capilares que son del calibre menor, que ahí es donde existe una gran variabilidad anatómica, donde yo puedo tener una red capilar difusa distinta a otra persona. Y por lo tanto hay partes o estructuras que no tienen nombre propio, ya porque la variabilidad es tan alta que no se puede hacer normal, o sea, no se puede generalizar. Entonces, podemos llegar a calibres desde gran tamaño como la aorta, arteriolas que son de mediano calibre y a la red capilar que son los más pequeños, que de ahí en adelante no hay nombre específico para cada uno. Menos mal, si no estaríamos estudiando anatomía por 20 años. Entonces, para todos los tejidos, órganos y cómo se organizan, hay nombres distintos. ¿Ya? Como preguntaba el compañero, desde ahí se da nombre, sí, y que van evolucionando y van cambiando según las distintas revisiones que se hacen ya prácticamente bianual o anualmente. ¿Ya? La nómina, la terminología anatómica es algo que no es definitiva, sino que va cambiando. ¿Ya? Si ustedes antes conocían y les enseñaron quizás en el colegio que el hueso paralelo a la tibia se llamaba peroné, hoy día se le dice fíbula. ¿Ya? El omóplato se le dice escápula. Y un sinnúmero de elementos que han ido cambiando de nombre. Ya podemos encontrar estructuras que tienen 2, 3, 4, 5 nombres y que le toca lamentablemente a las generaciones más nuevas conocerlas todas. ¿Ya? Porque finalmente cuando salgan al campo laboral les va a tocar tratar con alguien recién egresado, como ustedes, o alguien que lleva 15, 20, 10 o más años y que les enseñaron una nómina antigua. Por lo tanto es harto lo que hay que ir estudiando en cuanto a nombre, y para eso yo les daba algunos textos que se pueden utilizar, el de nomenclatura anatómica ilustrada, el FENEIS, ya que les decía, ahí aparece todo el nombre original en latín y en castellano que se utiliza para estudiar, y de ahí utilicen el MUR o cualquier texto que les ayude a incluso encontrar términos distintos para la misma estructura. Entonces, aquí tenemos el texto, bueno, el de Humanis Corporis Fabrica, ya que es el texto del cual, ¿cierto?, estaba ahí la ilustración y la descripción de los primeros sistemas que él logró identificar, que es cómo se organizaban los tejidos. Así que, siendo uno de los primeros tomos con un gran detalle, fue considerado entonces Vesalio el gran personaje, ¿cierto?, junto con Galeno, como los padres de la anatomía. Se atrevió entonces a organizar los tejidos, las estructuras que iba identificando, a una terminología que no es conocida, es decir, sistemas, ya que es la organización de tejidos para ver que cumplen una labor en común. Entonces, sinónimo de sistema constructivo es lo que hoy día conocemos como aparato locomotor o sistema locomotor. Óseo, arto y músculo. Sistema unitivo conectivo, los elementos que constituyen una red, ya sea vascular o nerviosa. Y los sistemas animadores e impulsivos, que son finalmente los órganos nobles, los órganos principales dentro de las cavidades tanto torácicas como abdominopélvicas. Y no nos olvidemos también del cráneo, como encéfalo. Entonces, daba esta primera organización, que hasta el día de hoy se hace un poquito más específica, se engloban en sistemas con tejidos similares, por ejemplo, un sistema cardiovascular con circuitos de arterias y venas, ¿ya? Sistema respiratorio, y hoy día se individualiza mucho más según la función fisiológica que desempeña. ¿Ya? ¿Para qué decir sistema nervioso?
sistema nervioso central, periférico, y eso engloba prácticamente toda la red neural desde el centro de integración principal, que es encéfalo, troncoencéfalo, médula espinal como línea media, y luego todo lo que de ahí entra y sale como una red neural. No era tan importante en esta época porque finalmente lo que no se movía no se consideraba tan importante, pero porque los nervios no se contraen, no se mueven y finalmente no demostraban, entre comillas, alguna utilidad, pero sí una arteria, una vena que transportaba un fluido, ¿ya? O que se observaba que un pulmón, ¿cierto?, se insuflaba, vaciaba y eso permitía la oxigenación de la sangre. Sin saber eso, pero sabían que sin respirar cesaba la vida. Entonces, el sistema nervioso, claro, le faltaba mucho tiempo para después saber la importancia que tiene. Ahora, dentro del objetivo de la anatomía, tanto para estos personajes como para nosotros en el día de hoy, se mantienen los mismos objetivos. ¿Ya? Entender, primero que todo, de qué estamos compuestos, de qué estamos hechos, y darle un nombre finalmente a eso y que ese sea un lenguaje, común. Que podamos utilizar el mismo lenguaje, las mismas palabras para saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Y eso es acá, en Chile, Latinoamérica, en todo el mundo. En realidad utilizamos un lenguaje transversal. En anatomía y para salud, la terminología o la nómina anatómica, y en caso incluso de publicaciones que se quieran realizar, si yo menciono alguna estructura anatómica, se utiliza el latín, porque el latín es la lengua madre o la lengua base de la anatomía. Entonces, si lo escribo en latín, lo van a saber interpretar el que está en Alemania, el que está en cualquier parte del mundo, en realidad. Entonces eso nos da la utilidad, como indica aquí el tercer punto, utilizarlo ya en adelante para nuestro desarrollo profesional. Los mismos tejidos que tienen entonces estos nombres y que se puede transversalizar mediante el uso del idioma en el latín, se abarca incluso considerar que el lenguaje básico, cotidiano, se debe también perfeccionar para nosotros. Entonces, si nosotros decimos arriba, abajo, al lado, decimos superior, inferior, lateral o medial, para ir refiriendo a lo mismo, pero como terminología ya más científica. ¿Sí? ¿Qué pasa con alguna estructura de nuestro cuerpo, como por ejemplo, no sé, el caso de la rótula? ¿La qué? De la rótula, por ¿Ya? ejemplo, que también le llaman patela. Exacto. En Rótula ese caso, antigua, no hay patela. consenso, o están como en periodo de transición. Eso pasa cuando llegan atrasados. Porque, ¿qué dije respecto a eso? Ah, humillación, no, bullying. No, pero es que justamente lo habíamos dicho un momento antes que llegara, que los nombres pueden ir cambiando, van evolucionando, se agregan más términos. Normalmente la idea es que los términos cada vez nos den más información semánticamente. ¿Ya? Por ejemplo, hay una vena que se llama la vena de Galeno. Pero si les digo eso, usted dice, ah, bueno, Galeno ya supe más o menos quién era, pero ¿dónde está la vena? ¿Ya? Pero entonces cambiamos la descripción y se puede denominar vena central cerebral, ¿ya? Una vena que está dispuesta acá entre el cerebelo y el cerebro. Y la idea es que siempre se va actualizando la nómina para poder, por lo menos que la palabra me dé algo de información, dónde está, para qué sirve. Pero, como les digo, a las generaciones nuevas les toca saberlas todas, de recordar todos estos términos hacia atrás, para cuando les toque salir al campo laboral, relacionarse con profesionales de otras épocas. Entonces, hay distintos puntos de vista respecto a eso. Yo soy la idea de que aprendan todas, o que las conozcan todas, y para eso tienen que leer distintos libros. Hay otras universidades, otras partes, otros profesores que dicen, aprenda la última y nada más. Pero finalmente te coartas. Finalmente igual vas a tener que estudiar después el doble. ¿Ya? Cuando te toque, por ejemplo, encontrar una indicación de tratamiento que diga rótula, y usted dice, oye, pero nunca me la enseñaron, me enseñaron que era patela, el último término, que es rótula. Y va a perder tiempo. ¿Ya? Entonces es mejor el tiempo que tengan para estudiar ahora y tienen todos los libros para durante el pregrado entender eso y digerirlo de a poco. Ya más que después
en pleno tratamiento, en plena derivación, decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque finalmente, ya sea cualquier profesional que te derive un paciente y que sea de la vieja escuela, va a escribir lo que a él le enseñaron en su tiempo. Claro, pero me preguntaba más que nada por eso, que como bien dice usted, esto va como en evolución, va cambiando las terminologías. Va a cambiar, hoy en día cambia casi año a año. Aún así, por ejemplo, hay no sé, profesionales, profesores, qué sé yo, que lo llaman, en ese mismo caso, no sé, rótula. Pero no sé, hay otros profes que lo llaman patela. Patela, claro. A veces patela con una L y a veces con dos L, para que vean lo poco preciso que estamos haciendo. Entonces, pero siempre, mira, el texto de cabeza que tiene el término en castellano, y como se debe decir, como más reciente, es el FENEIS, el de nomenclatura anatómica ilustrada. Lo que tiene nombre está ahí. Y en castellano y en vigente está escrito en ese texto. Entonces hay distintas formas de cómo uno puede enfocarse el estudio anatómico. Ya, aquí hay algunas, podemos decir que radiológica en realidad puede ser una parte del estudio anatómico imagenológico, ¿ya? Mediante lo que hoy día tenemos como más tecnología, el uso de TAC, el uso de escáner, etc. Así que podemos ver que cada uno de los enfoques o métodos de estudio de anatomía tiene su objetivo. Anatomía de superficie o tomográfica, similares en el sentido de que uno recorre el cuerpo y explora desde afuera, viendo reparos óseos, algunos elementos, zonas palpables, ¿ya? O por región, ¿cierto? Cabeza, cuello, extremidad superior, tronco, etc. Pero todos tienen una base en común, que es estudiar qué tenemos, de qué estamos compuestos y finalmente cómo funcionan estas estructuras que vamos identificando. Y de ahí, claro, tocamos un poco lo que es la fisiología, ¿ya? Donde abarcamos un poco más respecto a la integración de los tejidos y los órganos, para saber cómo nos mantiene vivos. ¿Ya? La anatomía puede ser simple si ustedes lo consideran que debiera estar limitado a nombrar las cosas y saber dónde están. Pero hoy en día se habla un poquito más y se describe la función y la integración con los tejidos que tiene alrededor. Entonces, como les digo, vamos a ir tanteando un poco de fisiología porque hoy en día es necesario saber cómo es que los órganos se integran entre sí y la importancia que hacen en contribuir o trabajar en conjunto. ¿Ya? Un sistema cardiovascular que actúa prácticamente de la mano con un sistema respiratorio, ¿ya? Porque sin uno y el otro no funcionamos. Los pulmones, el sistema respiratorio nos oxigena la sangre, vaciamos CO2, etc. Y nuestro corazón y arteria y vena lo tiene que transportar a los tejidos, si no, no sirve. ¿Ya? El sistema nervioso también tiene que funcionar junto con otros tejidos, ¿ya? Con mucosas, por ejemplo, un sistema gastrointestinal, con los propios músculos, que no se van a contraer por generación espontánea cuando hablamos de un movimiento funcional, sino que nuestro cerebro organiza, planifica y luego ejecuta según lo que va aprendiendo para realizar algún movimiento específico. Entonces, la integración es sumamente importante y cuando avancemos en semestres, en años, se van a dar cuenta que anatomía era nombrar, saber dónde está y para qué sirve, va a ser lo más básico que han aprendido durante su carrera. Porque después tienen que entender cómo funcionamos y cada vez hilar más fino. ¿Ya? Y ahí es donde, claro, se vuelve un poquito más complejo el estudio. ¿Ya? Entonces, estamos en lo más fácil de la carrera. Nadie me cree. Nadie me cree, porque anatomía siempre ha sido el cortacabezas, la materia más densa. Pero si tienen esa inquietud y esa curiosidad de saber de qué estamos hechos, se les va a hacer más fácil. Ya yo les decía la clase pasada, a mí me interesaba saber siempre dónde me tocaba, qué es lo que hay debajo. Para yo tener la seguridad de que si voy a palpar a algún paciente, a un usuario, como quieran llamar, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Ya? Porque técnicas o movimientos, cualquiera las puede aprender. Siéntese aquí, haga una flexión de 90, parámetros, ¿cierto?, de fisioterapia, uno se los puede memorizar. Pero si no sabe dónde colocar algún
algún instrumento, si no sabe, por ejemplo, manipular o hacer una presión en algún lugar específico del cuerpo, finalmente no es un profesional. ¿Ya? Estaría prácticamente improvisando. ¿Ya? Entonces la nomenclatura ha ido actualizándose. ¿Ya? Terminología anatómica, luego nómina, como quieran llamar, es el nombre de las cosas. Y como les digo, anualmente, ahora, en los últimos 10 años, se está siempre revisando. Les daba el ejemplo de esta vena de Galeno y así hay un montón de estructuras, polígono de Willis, de personajes que hicieron la primera descripción y le pusieron su apellido. Eso se llama epónimo. Y que hoy en día se mantienen vigentes pese a las constantes revisiones que han habido, porque es fácil recordarlas, pero sí han cambiado de nombre. Vena central cerebral, polígono de Willis, circuito cerebrovascular o anillo cerebrovascular, pero persisten algunos epónimos, ¿ya? Que son nombres o apellidos de personas que lo han descubierto o han hecho, mejor dicho, la primera descripción. Entonces siempre se está revisando, ¿ya? De hecho, congreso incluso en Chile, incluso para el próximo año, no miento, a final de este año, se va a también realizar un congreso nuevamente de anatomía y siempre hay módulos de actualización de la nómina o de la terminología. Entonces ahí vienen estudiosos de la semántica y empiezan a proponer nombres, se ponen tablas para que se revise, se actualice, y de ahí en adelante las editoriales tienen que ir actualizando a veces los textos. Entonces a veces es importante participar en esas reuniones o invitaciones que son interesantes para ver cómo van cambiando las cosas. Y sobre todo los estudios, ¿ya? Que son bien entretenidos cuando uno ya entiende ya sea la anatomía, la biomecánica, la fisiología, y ver qué lenguaje emplean, qué técnicas utilizan para el estudio. Estas son las bases, por decir, los mandamientos de la anatomía. Como decía, el uso de un lenguaje común para todos nosotros, ¿ya? Y cuando se cite alguna estructura anatómica, utilizar el latín. Eso es para publicaciones, ya no es que quieran hablar ustedes en latín entre ustedes. Utilizamos el castellano porque lo tenemos así traducido en este texto de nomenclatura, en todos, en el MUR, incluso el MUR con el Prometheus y otros textos que yo les mostraba en la clase pasada. Pueden encontrar ustedes mismos las diferencias, se van a ayudar con las ediciones nuevas. Todavía persisten esas discrepancias. El Nether también, el Nether, a pesar que ya lleva como en la 8ª edición, en algunas páginas sigue colocando peroné y en algunas fíbulas. Entonces hay pequeños detalles anatómicos que se les escapa porque simplemente a veces copian la imagen y la pegan en la nueva edición y te la venden como pan nuevo. Entonces ustedes mismos lean distintos textos y se van dando cuenta de esas cosas que pasan. Lo ideal es que la palabra tenga un significado, ¿ya? Como digo, semánticamente, que nos entregue una noción, dónde está, para qué sirve, al menos. Evitar los epónimos, que son los nombres propios. Esas imágenes de boda. Sí, de bodies. Hay dos versiones. Está la versión, puede ser la versión cara y la versión barata. Porque los fundadores de la exhibición eran hermanos y se separaron. Y claro, uno se quedó con más cosas que el otro, básicamente. Hay un body, el Bodies solo, y uno que dice Bodies Art Exhibition, que es distinto, que es mucho mejor. Han venido a Chile los dos. El último que vino es el Bodies, que es el que no tiene
Por ejemplo, los frascos con el desarrollo embrionario y fetal, y tampoco el circuito vascular de cuerpo entero. Nosotros vamos a ir al laboratorio en cadáveres, ¿no? Acá no tenemos laboratorio de cadavérico. Son pocas universidades las que ya mantienen laboratorio cadavérico. Yo espero que Hagamos un cadáver. Hablemos ahí. sí, siempre hay, Hay uno de 5. siempre hay. En el Instituto Médico no se puede. Mira, ahora en pandemia no sé si recibirán gente, pero hasta el año pasado, perdón, hasta un par de años atrás, claro, se podían organizar grupos para ir por ejemplo, al museo de la Universidad de Chile. Ahora, no he preguntado, no sé si han cambiado los protocolos para recibir personas o visitas. En la Facultad de Medicina Católica, con el profesor Guillermo Leighton, porque Insunza. trabajo ahí. Con Guillermo Leighton, porque trabajo ahí también. el profesor Insunza no se puede conversar. Con el profe Insunza, que es mi jefe, bueno, ex jefe, porque ya lo jubilaron Sí. hace poquitos meses. Tenemos laboratorios, pero ahora nunca han recibido personas, te digo, nunca han recibido visitas. Pero no porque el departamento de anatomía no quiera, es porque desde orden superior, desde vicerrectoría, no permiten el uso de materiales o insumos de personas ajenas a la universidad. Ni visita, ni programa de visita, ni solo para los diplomados y los magísteres. Arriba el botón está en el cuadro. Eh, No un círculo. De todas maneras, como yo estoy ahí, Cuadro. voy a preguntar si puedo organizar algo. Pero eso ya tiene que ser a nivel de convenio, porque no es como decir, oye, hazme el favor de... Tiene que ser a nivel de convenio. Si imagínate, es tan pesado ya el sistema tanto del uso de infraestructura o de insumos, lo que sea, es que nosotros como facultad de anatomía tenemos que arrendar salas para hacer clases. O sea, Después del incendio fue peor. ¿ah? Después del incendio fue peor. Claro, pero es así, o sea, allá para hacer clases, de hecho no hay clases teóricas, hay clases solo laboratorio, porque finalmente tenemos que arrendar salas y lo que hacemos en su lugar, hacemos las clases vía online, se las proyectamos, se las grabamos o enviamos material de lectura. Entonces es distinto, o sea, tienen menos horas porque lo que hacen es ir al laboratorio. La ventaja quizás es que el uso del laboratorio es cadavérico, ¿ya? Que puede entregar harta información, ¿ya? Sobre todo para lo que es la memoria ¿cierto? Somestésica. Entonces, voy a preguntar, no pierdo nada con preguntar. Hable con don Emilio Farfán. ¿Ah? Hable con don Emilio Farfán. Él se sienta al lado mío, así que... Él es, bueno, Emilio Farfán es el presidente de la Sociedad Chilena de Anatomía, ya que también es kinesiólogo a todo esto, para que vean hasta dónde podemos llegar. Dime. ¿Usted conoce a Felipe Gutiérrez? ¿O no? Felipe Gutiérrez, ¿Kine? Sí. ¿Y qué? Yo hacía anatomía en la otra universidad y él decía que podía conseguir permiso en el servicio médico legal. Allá se puede, allá no hay problema, porque las universidades pueden ir visitando por grupos, ya, incluso personas ajenas al área de salud. ¿Ah? Decía que solamente lo atrasaban por tema pandemia. Sí, por eso digo, ahora los protocolos no sé cómo han cambiado, pero antes se permitía la visita de grupos de personas. Te daban la fecha y uno iba y listo. Ni siquiera tenías que ser de la salud. Pero ahora no sé. Una vez con un curso vespertino acá fuimos al Bodis, que se puso en el Florida Center. Una vez fuimos con un grupo, entre nosotros lo organizamos y fuimos para allá. Bien, y aquí, de aquí en adelante, materia susceptible de pregunta en prueba. Porque esto ya es el lenguaje básico que vamos a emplear para referirnos a posición corporal, direcciones de movimiento o de estructuras y por supuesto las referencias espaciales que vamos a emplear. ¿Ya? 3 planos y 3 ejes, pues vivimos en un plano tridimensional.
Y por supuesto, para lo que a nosotros nos concierne, el estudio del movimiento humano tiene que basarse en el estudio del movimiento. Los movimientos son 6 solamente. Dice que son los movimientos más básicos, en torno a los 3 ejes. Porque si yo tengo un eje, o giro para un lado o giro para el otro. Si tengo un eje dispuesto de forma horizontal, voy hacia allá o voy hacia acá. Entonces los 3 ejes tienen solamente posibilidades de 2 movimientos. El problema está en que cuando yo combino más de 2 movimientos, y ahí empiezo a darle nombres propios, ¿ya? A esta combinación de movimientos, ¿ya? Y eso es lo que se viene a continuación. Entonces, esto es lo primero, algo que van a usar durante toda su vida. La referencia universal, la posición anatómica, que es la posición básica para referirnos a la posición de cualquier estructura en el cuerpo. Alguien que está bípedo, que está con sus 2 pies en el suelo, ¿ya? Eso se llama bipedestación, con los brazos extendidos y todo el detalle que ustedes pueden ir viendo cada vez más. Brazos, extremidad superior extendida completamente, pulgares hacia afuera, la mirada hacia el frente, hacia un plano horizontal. Si yo les doy esas nociones o esa descripción de la posición anatómica, ¿con qué más pueden seguir ustedes? ¿Qué otro detalle pueden observar? Porque esto es una vista anterior de estos dos, lo mismo, pero allá vista posterior. ¿Qué otro detalle se puede dar? Las palmas mirando hacia adelante, correcto. La posición de los pies, igual. ¿Ya? ¿Cómo lo describiría? Recta hacia el frente. ¿Sí? Ahora puedes decir las palabras que quieras, porque recuerda que el lenguaje técnico lo está aprendiendo desde hoy en adelante. ¿Ya? Así que los pies dirigidos hacia anterior, ¿cierto? Hacia adelante, paralelos. Probablemente el borde interno de cada pie están descritos como paralelos. La altura de los pies, altura del hombro. Ya, eso es bueno porque ahí ya vamos a tener una discusión. Él dice, ¿cierto?, que con la separación del ancho de pies está al ancho de hombros. Sí, y hay 2 definiciones más. Esta de la cadera, que también es válida y está vigente en algunos textos. Y una tercera, que es la que les doy y que normalmente también hoy día se está cada vez asumiendo más, es que los pies están juntos. De hecho, en las últimas 2 ediciones del MUR ya lo dice, ¿ya? Con los pies juntos, para decir, ¿sabe qué? Olvidémonos de la variabilidad de decir ancho de cadera, ancho de hombro, porque finalmente todo, primero que todo, varón y mujer van a ser distintos, ¿ya? Y entre cada individuo esa separación va a variar en centímetros. Entonces, pero todos idealmente van a poder tocar sus pies en el suelo, ¿ya? Contactar la parte interna del tobillo, que es conocido como el maleolo interno. Tocar entonces esa parte. ¿Eso tendría que ser contacto maniolo? Correcto. Porque eso es lo más cerca que tú puedes aproximar tu extremidad inferior. Contactar entonces los maleolos internos, que en el MUR entonces dice juntar los pies juntos. Es maleolo. Maleolo, sí. Maleolo. Profe, también la postura de los hombros, como relajado. Idealmente paralelos, Paralelo. que es muy difícil de decir, oye, ¿sabe qué? Tiene un hombro más arriba, ya no está en posición anatómica. Da lo mismo, porque finalmente la posición es una referencia de lo que consideramos normal como una postura, una posición. Pero alguien puede tener un hombro más arriba que el otro, quizás la rotado hacia un lado, tiene una escoliosis, está inclinado, quizás tenga un hueso más corto que el otro. Da lo mismo porque es una posición de referencia para decir dónde están las cosas y cuáles son las direcciones anatómicas. Para decir que una posición anatómica con vista frontal, siempre los pies ambos están en el suelo, que siempre la mirada debe estar hacia el frente, que siempre la extremidad tiene que estar en extensión. Porque si yo me quiero referir a la posición del dedo índice de ella, sabiendo que esta es la posición anatómica, porque como dice la compañera, con las manos hacia adelante, las palmas mirando hacia el frente,
sé que siempre, toda la vida, el índice va a estar medial, significa más cerca de la línea media que el pulgar. Entonces, con esta posición atómica siempre le voy a conocer la posición de la estructura desde la posición anatómica. Entonces, los pies juntos, con los contactos de los malleolos. Los malleolos son las partes más prominentes de los dos huesos de pierna, de tibia por interno y de la fíbula por lateral, por fuera. Y a partir de ahí, de esta posición, podemos trazar distintas líneas que podemos utilizar de referencia. Una línea media que me corta el cuerpo en dos, izquierdo-derecho. Línea sagital media o línea mid-sagital, para que vean que estos nombres para lo mismo desde aquí. Línea media por anterior, lo mismo que después yo puedo continuar por posterior, coincidiendo en los procesos espinosos, que son los puntos más con más relieve en la línea media del dorso. Finalmente, pasando por, si yo les doy 2 puntos, ya tienen una recta. Ustedes conectan 2 puntos y tienen una línea. La línea media idealmente debe estar perpendicular al suelo, como primera condición. Entonces, perpendicular 90 grados en el suelo, de ahí para arriba, debiera coincidir con el contacto de los malleolos, el espacio que está entre ambas rodillas, la sínfisis del pubis, el ombligo, el esternón o el manubrio esternal en su escotadura que tiene en la base del cuello, el mentón, la nariz, el entrecejo y finalmente la que tengo más arriba es el punto donde se juntan los dos huesos parietales, que se llama vértex. ¿Ah? La mollerita lo ve. De hecho, un poquito más adelante, claro, lo que dice la mollerita es cuando los dos parietales, junto con el frontal, hay una parte cartilaginosa que se llaman las fontanelas. Y en realidad hay varios puntos de los huesos del cráneo, a medida que el niño se desarrolla, que son blandos, que son cartilaginosos. Esas son las molleritas. Hay una que coincide ahí, aquí adelante, que es entre el hueso frontal y los dos parietales, que se llama bregma o fontanela bregmática. Esa es, yo creo que unas clases que vienen como 5 o 6 semanas más adelante, así que falta. Línea media lateral, que también debe representar una división del cuerpo en dos, y ahora es anterior y posterior, acá era izquierdo-derecho. También podemos trazar líneas perpendiculares a estas, que son las líneas horizontales, y que en realidad se pueden trasladar a cualquier parte de interés donde yo quiero estudiar, observar un movimiento o hacer un corte. Aquí, normalmente ya en el tobillo, hay dos nociones o dos definiciones. Utilizar el malleolo como referencia, es decir, desde el suelo hacia arriba, primer punto, malleolo. Segundo punto, cualquiera de los que tengo arriba, como el centro de la articulación de rodilla, el centro de la cadera, el centro de hombro, el conducto auditivo externo. Cualquiera de esos puntos, tiro la recta, idealmente debe estar en 90. Nunca va a pasar, porque no somos exactos como una posición anatómica ideal. Siempre vamos a tener ya sea una inclinación hacia adelante, una rotación, o porque tenemos antepulsión de hombro, etc. Pero sí, esto es lo que es normal, ¿ya? Lo que debiera tenerse como base para describir y de ahí identificar alteraciones. Entonces, de las 3 posiciones de los pies nos quedamos con los pies juntos, porque disminuye la variabilidad. ¿Sí? La línea media dijo que se llamaba sagital. Sí. Y para la línea media y lateral tiene el mismo nombre, sagital. Cuando se traslada esta línea hacia los lados, se llama mid-sagital, o sea, medio sagital, parasagital, me corrijo. Parasagital, porque la palabra para es paralelo. Cuando está en medio es mid-sagital o medio sagital. Y en la vista lateral también se llama. Se llama acá ¿Eso?
línea media, pero es por lateral. Ah, Línea eso. media lateral. Se dice línea media porque divide el cuerpo en dos. Idealmente dividiendo masas que sean equivalentes, pero eso nunca va a pasar. Y línea media así de vertical igual no existe. La línea media horizontal, ¿Eh? sí, coincide a la altura del ombligo o de las espinas ilíacas anterosuperiores, que es donde termina hacia adelante la cresta ilíaca. Transversal. ¿Cómo? Transversal. La transversal, perdón. Sí, transversal, horizontal y también se le denomina axial. Pero también sirve para darle el nombre, por ejemplo, cephalodontal, cephalorraudal. Todos esos son sinónimos que vamos a mostrar ahora cuando describamos los planos, los ejes y las direcciones. Desde ya tenemos entonces 1, 2, 3 nombres para referirnos a lo mismo. Línea media anterior, línea sagital, línea mid-sagital, línea medio sagital anterior. 4 o 5 nombres para lo mismo. Divide el cuerpo en dos simétricos. Así como decir, decía recién, línea horizontal, línea transversal, línea axial. Entonces, esa es la posición anatómica de referencia o universal. También estas son de referencia, donde tenemos la posición ahora acostado. Y nos acostamos así, en decúbito dorsal, porque la palabra ahora acostado es decúbito. Lateral o prono. Entonces aquí ya no estamos en bípedo, ya no tenemos los pies en el suelo, no estamos en una posición antigravitatoria. Estamos acostados, en decúbito, y todos los puntos refieren ya sea a los puntos de contacto, que lo ideal es que ninguna parte del cuerpo esté con una actividad para sostener la posición. No levanto ni la cabeza, ni los pies, ni los brazos, tampoco de la superficie. Entonces, eso es decúbito. ¿Y alguien me puede decir si conoce la palabra sedente? Ustedes están sedentes, sentados. ¿Ya? Entonces, el estar sentado en posición sedente involucra varios puntos de apoyo. ¿Cuáles son? Porque ustedes están sentados. Los pies en el suelo. Bien. ¿Qué más? Glúteo, tibial, Glúteo, la región isquiática, también sentado. Apoyo o lumbar o dorsal, ¿cierto? Con el respaldo, también es un punto para describir la posición sedente. ¿Qué más? ¿De acuerdo a la estructura de la silla, profe? Ujú. ¿Brazo o antebrazo? Si tiene o no apoyabrazo, ¿cierto? Que hace que las extremidades descansen. No tengas que mantener los codos en flexión, sino que simplemente apoya en el apoyabrazos que tienen ahí. Exacto, también puede ser una de las características de la posición sedente. O puedo tener los brazos al costado y es igual sedente. ¿Ya? Profe, el decúbito lateral es igual para cualquier lado. Sí, exacto, izquierdo derecho. Y ese también puede ser sin apoyo de espalda, ¿no? Y puede ser sin apoyo también de espalda, porque si ustedes se sientan en un piso, también es posición sedente. ¿Ya? Normalmente hay que darle una descripción, sedente modificado, un sedente alterado, donde uno se refiere a que le quitaste apoyos. Frente alterado cuando se quita el apoyo. Claro, porque finalmente lo que estás obligando al individuo a esforzarse para mantener la posición erguida, ¿ya? Control de tronco. ¿Ya? Entonces es una posición sedente que está alterada, que está modificada y que requiere control de tronco. ¿No se ocupa sentarse en el suelo? También. ¿Cómo? Sentarse en el suelo también es una posición sedente que va a estar alterada o modificada porque finalmente las extremidades inferiores tienen que adoptar una posición distinta que la que partimos describiendo, con la rodilla en flexión, la cadera también,
tobillos o los pies en el suelo. Definitivamente lo que hicimos es quitarle apoyo. Porque lo que primero deben saber es que sedente es estar sentado en una silla, así como la que están ustedes sentados. Y cualquier cambio en eso es alterado o modificado. Es una silla como la que ven ahí, pero sin el apoyabrazos que tienen ustedes para escribir. ¿Dice sedente alterado o modificado? Sí. Entonces, sobre la posición anatómica y de estas posiciones en decúbito o en sedente que hablamos, podemos ya utilizar direcciones anatómicas. Las primeras direcciones o ubicaciones es respecto a las mismas líneas que trazamos en la lista de la posición anatómica: izquierdo-derecho, anterior-posterior, que también nos indican direcciones de partes del cuerpo. Superior-inferior, si yo me imaginaba una línea transversal que me divide en superior e inferior, y que a partir de ahí entonces las direcciones anatómicas se pueden ir empleando para referirnos a estructuras, pero también a movimientos que podemos realizar. Entonces tenemos aquí la primera referencia en cuanto a dirección. Todo lo que está en dirección a la cabeza es cefálico, dirección superior. No encefálico, es cefálico. Todo lo que está hacia abajo, inferior, hacia los pies, caudal o podal. Y esto no tengo para qué explicar. Paralelo. ¿Qué significa paralelo? Por aquí dice al mismo nivel, tomando como punto de referencia el suelo. En la misma distancia desde el suelo hacia arriba de estructuras que están en el lado opuesto. Las rodillas idealmente están paralelas. La altura de la articulación de la cadera, idealmente, como dices tú, los hombros. Buscar la simetría de posiciones de estructuras, estén a la misma altura, eso es paralelo. Tenemos paralelo, tal vez, los ojos, las orejas. Digo tal vez porque en realidad no somos tan simétricos, siempre tenemos un lado más fotogénico. Entonces en la imagen pueden observar que todo lo que va hacia arriba, repito, es cefálico. Me pueden decir superior, cefálico, craneal. Y hacia abajo, caudal, inferior o podal. Aquí hay una pequeña distinción. Entre caudal y podal se refieren como inferior, pero semánticamente las palabras me están diciendo que son dos cosas distintas. Podal es hacia los pies. ¿Y caudal hacia dónde será? ¿Ah? Por ahí va. Cauda. ¿Qué significa cauda? ¿Mm? Con mascarilla no sé quién me habla. ¿Cola? Sí, correcto. Significa cola. El extremo final de la columna vertebral. En cualquier vertebrado. Eso es una cola. Entonces, cauda se refiere a hacia abajo, pero hasta decir hasta donde termina la columna vertebral, sacrocoxis. Entonces, si uno quiere hilar un poco más fino y dice, ¿sabe qué? Mis rodillas están caudales a la cadera, decir no, porque mi columna no llega hasta allá. Profe, entonces, podal creo que... Hacia los pies, Hacia los pies. en dirección hacia los pies. Es Esa distinción la hacemos aquí, nos damos cuenta que la palabra me está diciendo hacia dónde va, pero lo ocupan como sinónimos a veces en cualquier libro que ustedes vayan a leer. El caudal es hacia la Hacia el final de la columna vertebral,
sacrocoxis. Como decía la compañera, es la cola de los vertebrados. Ahora, estos términos que hemos empleado, cefálico, podal, caudal y paralelo, sobre todo los dos primeros, se emplean principalmente para cualquier estructura que está en la parte central del cuerpo, o sea, ubicado en la misma línea media, o lo que podemos decir como esqueleto, se llama esqueleto axial, el esqueleto que constituye el cráneo y la columna vertebral. Cuando nos referimos a extremidades, que lo denominamos esqueleto apendicular, por apéndice, por algo que se desprende de un cuerpo, el esqueleto apendicular es extremidad superior completo y también extremidad inferior completo. Ahí podemos decir, bueno, es otra parte del esqueleto, bien, le vamos a dar otros términos. Hacia arriba, hacia superior, en esqueleto apendicular, tanto superior como inferior, utilizamos la palabra proximal. Y hacia abajo, en esqueleto apendicular, decimos distal. Entonces, arriba proximal, abajo distal. Solo como términos para extremidades. No los puedo utilizar para el esqueleto axial, que mantenemos el uso de estos términos. Como punto medio el codo, de proximal o distal, ¿no sale diferente? ¿Sí? Entonces yo te pregunto, el codo, respecto al hombro, ¿es proximal o distal? ¿Medio? No lo sé. Distal. Porque tu codo está acá y tu hombro está acá, arriba. Entonces, exacto, mi pregunta ahora es otra. ¿Mi mano es proximal o distal al codo? Distal, porque el codo está más arriba, que es proximal, y la mano está más abajo, que es distal. Bien. ¿Cuál era el esqueleto axial? Esqueleto axial es todos los huesos que están en la línea media, cráneo y columna, nada más. Y todo lo que se adosa a él, bueno, me refiero a línea media, es cráneo, columna y por supuesto el tórax, que son las costillas. ¿Ya? Costillas, esternón, eso. ¿El tórax? Sí, tórax que involucra las costillas. ¿Sí? Y todo lo que es esqueleto apendicular se refiere a los huesos de extremidad superior y los huesos de extremidad inferior. Arriba, la extremidad superior parte por dos huesos. Adelante la clavícula y atrás la escápula. Y abajo, la extremidad inferior, parte por el hueso coxal, que es la mitad de la pelvis. ¿Ya? Y de ahí para abajo viene fémur, tibia, fíbula, patela, etc. ¿Ya? Entonces repito, esqueleto axial, cráneo, columna, tórax con sus costillas y el esternón, la columna completa, ¿cierto? Hacia sacro y coxis. Y esqueleto apendicular parte desde la clavícula, la escápula que está por detrás y todos los huesos que de ahí desde el brazo hacia la distal están. Húmero, radio de ulna, etc. Y aquí la mitad de la pelvis se llama coxal. Coxal, con X, claro. Coxal. De coxal se refiere como hueso irregular. Entonces, la mitad de la pelvis es el hueso coxal, de ahí comienza el extremo inferior, nuestro esqueleto apendicular inferior. Entonces, estos términos son solo para extremidades. Y con la línea media lateral separamos el cuerpo en anterior y posterior, que como sinónimo anterior es ventral hacia el vientre, dorsal hacia el dorso, hacia la espalda. ¿Línea media cuánto? Línea media lateral.
Entonces, hasta el momento lo estamos empleando para dividir partes del cuerpo y orientarnos en el espacio. Es decir, esto está arriba, superior, sin extremidad. Nos referimos, decimos proximal. Luego lo vamos a emplear para describir movimientos. Entonces, con esa imagen, si yo les pregunto, la flexión de tronco, cuando yo quiero recoger una caja en el suelo, ¿en qué dirección es? ¿Hacia anterior o posterior? Anterior. Entonces, eso es el primer ejemplo del uso de dirección anatómica en el análisis del movimiento. Pero yo no solamente voy a levantar algo en el suelo, si yo quiero levantar este basurero que está ahí y resulta que no puedo avanzar para acá porque está la puerta, y digo, voy a hacer flexión. No lo puedo levantar porque está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rotación. Tengo que combinar movimientos. Tengo que hacer flexión, rotación y probablemente inclinación para llegar a levantar el objeto. Entonces, cuando lleguen a ese punto es porque están combinando direcciones y en distintos grados también. Porque a medida que yo voy bajando, voy cambiando en dirección en forma oblicua. ¿Sí? No lo hago así como un robot. Lo que hice fue que progresivamente con la serie de articulaciones fui sumando grados de movimiento en distintos planos con distintos ejes y distintos movimientos. Entonces ese es el análisis que uno debe hacer. Con esto lo principal, reconocer direcciones para saber qué flexiones hacia anterior, qué extensiones hacia posterior, ¿ya? Y que si uno se inclina, uno puede realizar inclinación lateral izquierda, derecha, lo mismo que la rotación. Izquierda, derecha. El tema está en que cuando se empiezan a combinar más de una articulación, porque no somos como estos móviles que uno tiene un perno o algo fijado para mover el brazo así en una posición, sino que tenemos la posibilidad de tener articulaciones complejas que empleen los tres ejes de movimiento. La misma imagen que hemos utilizado para la vista, ¿cierto?, de la posición anatómica, los pies juntos. Tenemos acá la línea media anterior, línea sagital, línea mid-sagital, medio sagital. Todos esos son sinónimos para lo mismo. Divido el cuerpo en dos partes simétricas y todo lo que en dirección se aproxime, se acerque a la línea media es medial y todo lo que se aleje de ella hacia el lado es lateral. Entonces, si yo quiero analizar un movimiento y les digo, miren para acá, hago flexión de codo con mi mano y si hago este movimiento, ¿en qué dirección es? Lateral. Y después hacia acá, medial. Entonces ahí acabo de hacer uso de estos términos para referirme a dirección de movimiento. Rotación del brazo hacia lateral, rotación hacia el brazo hacia medial. En movimientos podemos encontrar sinónimos. Rotar hacia lateral es sinónimo de rotación externa y rotar hacia medial, rotación interna. O para referirnos a estructuras. Mi corazón es medial o lateral a mi pulmón izquierdo. A mi pulmón que está acá. A Ricardo. El corazón es el medial o lateral a Ricardo. El lateral porque se aleja de... El corazón respecto al pulmón. Posición del corazón ¿De acuerdo al pulmón? con mi punto de referencia que es el pulmón izquierdo. Es medial. Medial.
Se me olvidó que me puse esta polera. La verdad que dije, voy a poner una polera negra. Y de repente, guau, ya. El chaleco y de repente voy manejando y... Ricardo. Entonces, nos sirve para referirnos a estructuras. Y cada vez, a veces, estructuras más pequeñas, más Profe, específicas. disculpe, en ese mismo ejemplo, el corazón hacia el pulmón derecho, Sí. ahí estaría lateral. Buena pregunta. Medial o lateral respecto al pulmón derecho. Sigue siendo medial, porque tu punto de referencia es Depende del afuera de algo que tú quieres ubicar que está en la línea media, al centro. lóbulo, depende del lóbulo. Depende de tu punto de referencia. Tu punto de referencia cambió porque ya no es el pulmón izquierdo, sino que es el pulmón derecho. Y ahora, ¿cuál está más cerca de la línea media? ¿El corazón o el pulmón? El corazón siempre. Entonces, mi pregunta puede haber sido pulmón, indiferente. Y ahora pasamos a mencionar los planos. Hemos visto hasta el momento líneas que nos dividen el cuerpo y que también coincidirán con bordes de planos imaginarios que nos trazamos en el cuerpo para cortar en dos partes. Tenemos tres planos. Plano frontal o coronal se refiere a la línea media, al borde de la línea media lateral que hemos mostrado anteriormente, que me divide el cuerpo en anterior y posterior. Plano sagital es tal y cual como el corte que ven ahí. Se cortó en la línea media, representa entonces la línea media anterior y que como un vidrio o un ventanal me cortaron en dos partes. Entonces me cayó un vidrio aquí y ese es el plano sagital. Y yo puedo ver que me divide entonces en izquierdo derecho. Y esos mismos planos, frontal, sagital y el transversal, para referirnos a estructuras, para referirnos a movimientos, los puedo trasladar de manera paralela a los que están situados en el centro de nuestro cuerpo. Pensemos que coinciden estos tres planos en línea media del cuerpo, también pasando medio a medio, ¿cierto?, a través de la referencia que les daba por lateral, y también a la altura del ombligo o la esquina ilíaca. Entonces coinciden, ¿cierto?, en la parte central más o menos de nuestro cuerpo. Pero yo los puedo subir o bajar o desviar hacia distinta dirección, pero siempre en forma paralela. Entonces mi plano sagital, que es este, está medio a medio, y yo cada vez que lo traslado un poquito hacia el lado, hacia el interés que yo tengo para cortar o evaluar un movimiento, yo lo traslado, no sé, a la mitad de mi clavícula. Y eso ya es parasagital. Cualquiera de los planos que yo he trasladado originalmente desde la línea media hacia el lado es parasagital. Parasagital, cualquiera. Pero tengo que darle el apellido. Parasagital, medio clavicular. Parasagital, acromio clavicular. O darle el nombre hacia donde yo corté. Entonces, cada vez que yo traslado un plano de forma paralela, le coloco para coronal o para frontal, para sagital, para transversal o para axial. Según si yo lo muevo de acá abajo hacia arriba o hacia abajo, alejándome de mi punto inicial de referencia, la espina o el ombligo. Para sagital lo mismo, me alejo mi línea media hacia la izquierda, hacia la derecha, sigue siendo para sagital y tengo que decir a qué altura yo me detuve como estructura. Y acá también, si me voy más hacia adelante o hacia atrás, ¿ya?, le doy el término de parafrontal o paracoronal y el apellido de donde yo puse el corte.
Entonces, si yo coloco frente a la pizarra es un plano coronal, frontal, sagital o transversal. Es frontal. Es un corte que me divide el cuerpo en anterior y en posterior. Ahora, si la puerta fuera el plano y me colocara aquí y la puerta, no sé, medio a medio, es sagital, ¿cierto? Y el transversal sería ahí de lado a lado, como si fuera la superficie de la mesa. Así como lo ven acá. Plano frontal, sagital y el transversal. Y yo los puedo trasladar de forma paralela a cualquier parte. Se puede entonces decir para sagital, para frontal, etc. Para coronal. ¿Coronal? Sí, coronal. Este es del Moore, ya por si acaso. Esta imagen es del Moore. ¿Ya? Entonces da también la descripción de algunos planos con nombres propios, por ejemplo, que son, sabemos, y los miramos acá, son parasagitales. El plano medio de la mano es un plano parasagital porque lo trasladé de aquí, desde posición atómica hasta la mano. También puede ser de hombro, puede ser de pie, en realidad donde sea, porque yo lo puedo trasladar donde yo quiero cortar. Lo mismo que este, plano transversal o axial, yo puedo subir y llegar hasta acá, hasta el encéfalo, el cerebro, puedo llegar si quiero hasta los pies, en realidad donde yo quiera detener y cortar. Profe, una duda, esto tiene que ver con los distintos ejes de movimiento. Y es lo que vamos a agregar ahora. Sí. Porque los planos son superficies, son cortes, pero no me permiten mover al tipo todavía, porque necesito para moverme ejes de movimiento. ¿Ya? Entonces, necesito agregar esto. Eje es un punto de rotación en un plano. Entonces, si esta puerta era el plano sagital, que les daba el ejemplo, la manilla es un eje que lo cruza perpendicularmente y lo puedo girar en dos direcciones, para abrir o cerrar la puerta. Entonces, el plano sagital tiene un eje que lo cruza de lado a lado, que gira en dos direcciones, y que se llama, ¿cómo se llama acá? Busquen, aquí está el plano sagital. Y que tienen que buscar un eje que lo cruza de lado a lado. Traverso. El transverso. Pero, ustedes dicen, oye, pero aquí dice plano transverso, no dice eje, porque también son sinónimos. El eje frontal es el que cruza de lado a lado. Se puede llamar eje frontal, eje transversal, y también se puede llamar eje perlateral. Perlateral, P-E-R, lateral. Como para entender un poco, profe, aparte de los planos, que el corte, ¿Sí? el corte que se le hace, en esa misma posición tenemos los ejes. ¿Sí? Que son los planos y los ejes dispuestos en la referencia anatómica. Desde ahí parte. Yo lo puedo, si quiero este plano, subir o bajar, pero lo que nunca se va a perder es que el eje debe cruzar perpendicularmente al plano. O sea, si este era mi plano sagital, el eje lo cruza perpendicularmente, en 90 grados, para poder girar hacia allá o hacia acá. Solo dos posibilidades de dirección de movimiento. Si yo tengo el plano así, que se llama ¿cómo? Frontal o coronal, tengo un eje que lo cruza perpendicularmente así. Y se llama ¿cómo? Se llama sagital. Y dice, oye, pero ya me estoy confundiendo porque la palabra está en un plano y está en un eje. Sí. Pero para eso entonces hay que eliminar, si tenemos palabras que nos sobran, entonces podemos eliminar. Yo puedo decir, voy a colocar acá, decir, no es permanente, plano, eje. Y después puedo decir, yo que puedo observar en los ejes son movimientos. Entonces tengo solo tres. Vamos a ponerlo ahí, ahí y aquí. Entonces voy a tener
posibilidades de combinación. El plano frontal o coronal. El plano sagital y el plano transversal. O como pueden llamarse esto, axial también. U horizontal. Entonces, el eje que es perpendicular al plano frontal, ¿cuál es? Perpendicular es porque me estoy refiriendo que es en 90 grados. El sagital. Que también recibe el nombre, que aquí no lo dice, y yo le doy las dos opciones que existen. Y ustedes van a decir, pero es una palabra compuesta, ¿sí? De lo que algo hemos visto anteriormente. Se llama anteroposterior. Bueno, me está diciendo que va de adelante hacia atrás. Perfecto, me cruzó el plano en 90 grados. También se le puede decir ventrodorsal, porque vimos que adelante es ventral y atrás es dorsal, ventrodorsal. ¿Y el sagital es atravesado por cuál eje? El frontal. Y yo les voy a dar los otros nombres. Es atravesado por el eje perlateral y también horizontal o transversal. Entonces tengo un montón de nombres para lo mismo. Y el transversal es atravesado por el eje vertical. Y podemos combinar direcciones que hemos visto recién. Hacia arriba se llama cefálico y hacia abajo se llama podal. Cefalopodálico. Cefalopodálico. O cefalocaudal. También longitudinal. Ahora, la palabra longitudinal, más que referirnos que es perpendicular al suelo, es sinónimo de decir a lo largo de un segmento. Entonces, coincidirá que desde la posición anatómica, yo estoy erguido, mi esqueleto axial está perpendicular al suelo. A lo largo de, ¿cierto?, línea media es longitudinal. También extremidad superior, ¿cierto?, con los brazos extendidos al lado, eso es longitudinal a lo largo del eje, ya sea de brazo o antebrazo. Pero con cuidado usar el término longitudinal porque, repito, no se refiere a que sea a 90 grados del suelo. Porque yo puedo tener el brazo aquí, como también puedo tener el brazo acá. Y yo puedo seguir diciendo que el movimiento de rotación interna y externa del brazo es con el eje longitudinal del brazo. Pero no es el mismo que el eje vertical original que hemos trazado desde el suelo, 90 grados desde el suelo. Entonces se ocupa como sinónimo, pero con cuidado, entendiendo que longitudinal significa a lo largo de. Entonces yo digo, ok, la palabra frontal ya está aquí, así que yo tengo más nombres para el eje, chao, lo elimino. La palabra sagital ya está aquí en plano, así que chao, lo elimino. Y me quedo con las otras opciones para no confundirme con los términos de plano y eje. Y el nombre transversal, axial, horizontal, entonces uno dice, aquí, ¿dónde está axial y horizontal? Ya está aquí. Chao, lo elimino. Y me quedo todavía con un nombre para el eje, para no confundir los nombres de planos y ejes. Y se me olvidó agregar uno aquí. Es perlateral
y voy a agregarlo un poquito más abajo. Y este que es el que menos se usa, porque es más largo, es lateral. Lateral. Es fea la palabra porque es como decir de lado a lado. Pero lo que es importante saber es que si ustedes tienen claro que al comienzo de esto tienen que decir plano y eje con su nombre, no se va a confundir. Entonces, si solo me dice en el transversal, en el qué, en el plano, en el eje, en el sagital, en el qué, en el plano, en el eje, porque hemos visto que tienen los mismos nombres. Entonces, teniendo claro que voy a referir al plano y su apellido, plano y su apellido. Después solamente uno desglosa los movimientos, porque afortunadamente, como les mostraba con la perilla de la puerta, yo tengo para un eje dos direcciones posibles, nada más. Abro o cierro la puerta. Entonces, para el eje antero-posterior, que es así, yo tengo dos posibilidades. Para el esqueleto axial, los movimientos son inclinación, derecha e izquierda. Para esqueleto pendicular, que son extremidades, yo tengo este movimiento que se llama separación y esto que se llama aproximación. ¿A qué? A la línea media, como referencia. La separación, lo voy a cargar acá. Yo Sí. no. Ahí va. El movimiento está entonces regulado por el plano más que por el eje. O sea, este movimiento. Depende del eje, claro. Los movimientos son dos para cada eje. Separación, y por ahí escuché a alguien que lo dice, es sinónimo de decir abducción, que también es el término de hecho antiguo y el nuevo, porque abducir no me dice nada, pero separar, ya me alejo de algo, de la línea media. Entonces, antiguamente se decía abducción. Igual lo pueden emplear porque se ocupa harto. O simplemente dicen ABD. Haga ABD. Y es como, ¿qué significa? Es las primeras tres letras, separar. Y esa es una dirección. También puedo ir en otra dirección. Lo voy a poner acá porque no me falta espacio. Cuando yo hago separación hacia el otro es aproximación. Acerco el brazo a la línea media. Entonces, aproximación. Ahí sí. Y ahora es el otro término que se llama aducción. Ahora, aquí me lo voy a escribir con otro color porque solamente puse esa letra en otro color porque la sigla es ADD, pero la palabra se escribe con una D. Aducción. Pero es común ver, incluso en algunos textos dicen, o lo escriben con dos D, ¿ya? Porque se acostumbra a decir ABD y ADD. Pero se escribe con una. Para el eje perlateral, que cruza perpendicularmente a mi plano sagital, yo tengo dos direcciones de movimiento, que en el esqueleto axial es flexión y extensión. Entonces, yo hago aquí flexión y también hago extensión. ¿Profe? ¿Sí? Extensiones debido, por lo que yo pretendo entender, extensiones que significan algo. Esa palabra, extensión, porque al hacer ese movimiento se tiene... Ya, dos cosas. Para los ejes solo hay que entender de que son en dirección opuesta y que la flexión es sinónimo de anterior y la extensión es sinónimo de posterior. En la mayoría de las articulaciones es así, pero con un par de excepciones. Porque nosotros no tenemos siempre articulaciones que flectan en la misma dirección. Doy ejemplo, mi codo cuando hace flexión
¿en qué dirección va? Anterior, ¿cierto? Pero mi flexión de rodilla hacia posterior. Entonces, cuando se emplean para reconocer ejes, por ejemplo en el esqueleto axial, como te decía, yo puedo decir que flexión es hacia anterior y extensión hacia posterior. Pero en el esqueleto apendicular aparecen estas excepciones, ¿ya? Porque articulaciones que tienen direcciones opuestas, y eso se puede hacer. O sea, tengo movimientos con direcciones opuestas. Codo flecta hacia anterior, pero mi rodilla flecta hacia posterior. Se define que flexión es la reducción del ángulo articular de cualquier articulación. Ya, flectar significa hacerse una bolita. Esa es la posición de máxima flexión. Y extender se supone que es como lograr abarcar el mayor espacio posible. Extiendo brazos, extiendo tronco, extiendo extremidad inferior. Y en el eje vertical, que si yo tuviera así un eje puesto aquí arriba, yo giro hacia allá y giro hacia acá. ¿Sí? Lo dimos anteriormente como ejemplo, son las rotaciones. Vamos a rotar hacia interno, que es igual que decir rotación. Es rotación interna, es lo mismo que decir rotación medial. Y rotación externa es igual lateral. ¿Lo alcanzan a leer bien ahí? A pesar de la letra que es horrible. Ya, entonces, ya que tenemos esta tabla y yo estaba aquí, al lado de la puerta, y quiero levantar el basurero, ¿cuáles serían los pasos a seguir para llegar a tomar el basurero y hacer esto? Flexión de tronco, ¿sí? Eje de esa flexión de tronco. Perlateral o lateral. Plano de ese movimiento. Sagital, perfecto. Ahora hice esto. Hice una rotación lateral, derecha. Eje vertical, plano. Exacto, horizontal o axial. ¿Sí? Y después, al momento, ¿cierto?, de llegar hacia abajo, también hice una inclinación. La inclinación de tronco. Eje. Ya, y porque lo tachamos, ¿cierto? ¿Cuál sería el eje de la inclinación? Tenemos el eje ventrodorsal o anteroposterior, que es el que me permite hacer esto. Plano frontal. Entonces, ese análisis que acaban de hacer del movimiento de mi tronco, de mi esqueleto axial, es algo que después en adelante el análisis tiene que hilar más fino y encontrar las articulaciones que se están moviendo y en qué grados. Porque el eje de movimiento y el plano es lo primero que tiene que observar para luego eso ubicarlo no en mi cuerpo, sino que no en el área más grande, sino que en cada articulación. ¿Qué vértebra se movió? Si hubo participación o no de mis caderas, si hubo participación o no de mis extremidades superiores, que va a ser otro elemento, porque finalmente mis brazos también se están moviendo. Hice rotación interna, hice un momento de abducción para poder hacer esto, ¿cierto? Entonces, esto es lo básico para el análisis del movimiento. Primero, identificar los movimientos globales en el cuerpo con los términos de movimiento, eje y plano, para luego ser capaz de trasladarlo
hacia las articulaciones. Una vez hecho eso, poder interpretarlo funcionalmente, es decir, como actividad. Voy a subir y bajar escaleras, voy a sentarme y mencionando los pasos a paso a seguir en ese análisis del movimiento. Lo que el uno tiene que observar es eso para después simplificarlo y poder comunicarlo. Porque a un paciente no le voy a decir, hola, buenas tardes, haga flexión de cadera de 90, flexión de rodilla de 90, apoyo dorsal, y le estoy diciendo, siéntese. Entonces tengo que ser capaz de resumirlo y entender que está ocurriendo algo anatómica, biomecánicamente, que yo debo saber y reconocer y identificar qué puede estar alterado. Entonces, este es el principio de lo primero que van a utilizar como análisis biomecánico funcional en adelante. Les dije al principio que también son los conceptos de dirección anatómica los que me sirven para identificar estructuras u órganos. El ejemplo del corazón con respecto a la posición de los pulmones, etc. Es lo principal o lo primero entonces de generalidades. Cambio el borrador. ¿Alguien tiene servilleta o algo? ¿Qué era para borrar? Profe, nos pasamos el break. ¿Ah? Nos pasamos el break. ¿Nos pasamos? Oh, verdad. Oh, gracias. No, pero lo tomamos ahora el break y volvemos con lo que viene. Sí, por favor. O sea, salimos al break, no vamos a salir a tomar. Voy a preguntar abajo, ¿ya? Y si quieren me esperan y vuelvo, ¿Ya? para que no nos perdamos.